Hola, hola, bienvenidos a Fuera de Escena. Hoy tenemos una súper invitada, mamacita divina, profesional, inteligente, con un discurso maravilloso. Con ustedes, Aleja Torres. Hola, ¿cómo están? Hola, hola a todos. Bueno, o sea, la idea es que Aleja se va a presentar. Es una morenaza súper linda, como ya lo vieron, inteligente, o sea, lleva una carrera espectacular y ha llevado una trayectoria súper buena en eso. Entonces, Aleja, presentate. Bueno, un placer. Mi nombre es Aleja Torres. Llevo ya en la industria aproximadamente 11 años. Estuve primero en la WC cuando inicié, en los primeros añitos, pues cuando estuve como ingresando a la industria. 4 o 5 años después fue que migré al tema de la creación de contenido y actualmente ya me muevo con todo lo que se trata de el networking, el poder hacer conferencias, dar asesorías y estoy como en la parte un poco más detrás de las pantallas trabajando. Súper. Aleja, empecemos con algo que de pronto no sé si es lo primero que te preguntan, pero ¿cómo se ve la Aleja del día a día? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Todo este Es tipo muy de cosas. rutinaria, tengo una estructura demasiado establecida porque pues soy mamá, entonces como que a las 5 de la mañana empieza el día, cocino, limpio, despacho a mi hija al colegio, entreno, vuelvo a casa, preparo el almuerzo y me siento a trabajar. O sea, a las 12 yo ya tengo el día básicamente listo, con casa lista para poder tener el tiempo de trabajo porque pues es el espacio donde mi hija está escolarizada, entonces donde tengo como la libertad de poder estar ejecutando las cosas sin problema. Y ya a las 4 de la tarde que ya llega, 100% mamá. Los fines de semana sí son más familiares, entonces como que es la mayoría del tiempo siempre la misma rutina, Ok, solo cambia cuando tengo viajes o eventos de la industria, cosas así. ok. Aleja, bueno, comencemos ya ahora sí desde cero. Si mi matemática no me falla como ahorita, comenzaste en la industria cuando tu hija tenía 1 año más o Sí, menos. exacto. Bueno, ¿y cómo fue ese inicio? ¿Cómo te diste cuenta de que la industria existía? ¿Tú eres caucasiana? Sí, yo soy ¿Sí de se dice así? Caucasia, sí. Listo. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo, cuando llegaste a la ciudad, me imagino que súper perdida o cómo fue todo ese No, yo tema? ya llevo 21 años residiendo pues como en Medellín, entonces digamos como que ya estaba muy ambientada a Ok. la ciudad. Pero obviamente hace 10 años, cuando esto todavía estaba como muy crudo, todo empezó fue por Facebook, por una sugerencia de un amigo que todo el tiempo me decía como hazlo, mira, te iría muy bien. Y yo como, ay, no sé. Y en vista de que, digamos, no tenía como un buen núcleo familiar que me estuviera como respaldando en las condiciones que yo lo necesitaba y sobre todo por mi hija, pues como que tomé la decisión y dije, bueno, tengo que buscar la manera de tener algún ingreso y sobre todo de tener tiempo, porque yo lo que estaba buscando era tener tiempo. Yo no sabía que un modelo se ganaba tanto dinero y pues en los trabajos donde ya había estado laborando pasaba que me despedían o de pronto había problemas porque pues yo nunca tenía con quién dejar a la niña, entonces yo me iba a trabajar con la niña en brazos, a escondidas de los jefes, Ay, entonces me echaban de pucha. los trabajos, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo hiciste para ingresar? O sea, ¿con quién dejabas la niña? ¿Cómo fue Todo esa? fue como muy, digamos, o sea, fue muy paulatino, como se fueron dando las cosas, porque al inicio, digamos, ella ya tenía 1 año, Ujú. al año ya hay guarderías que aceptan pues a los niños como en jornada completa. Entonces yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde, no recuerdo exactamente el horario, ya yo recibía a la niña de la guardería y pues me encargaba de ser mamá. Ok. Pero obviamente cuando ya, digamos, había concursos, que fue en la época que empezó como todo el tema de las páginas, con los concursos, con el tema de quién ganaba más, que ahí sí era muy complicado. Entonces tenía la ayuda de mi abuela, que era como la que estaba ahí ¿Y disponible. comenzaste en públicas o privadas? No, privadas. Sí, Yo soy cien por team ciento privada, privadas. sí. Ok. Bueno, ¿y desde el primer momento te empezó a ir bien o fue No, para súper nada. difícil o No, qué? mira que mi proceso fue, yo siempre hablo muy abierto del tema del proceso porque hoy día siento que tienen como muy manchada la forma en la que se supone deben ser las modelos y yo me demoré 2 años para poder llegar al top de lo que se conoce como el top por temas de dinero, de profesionalismo, de calidad de transmisión. Yo me tardé 2 años en donde yo me estudiaba las páginas, o sea, yo salía de trabajar y yo me sentaba en el computador a ver por qué tour, porque las privadas eran privadas, porque las free eran free, entonces como que literalmente fue una escuela en la que yo me metí para poder crecer y a los 2 años, cuando conocí Flirt, que fue la página en la que me consolidé como modelo top, el primer día me hice 7 millones.
Ok. Y así empezó Qué la escala. Entonces yo dije, maravilla. aquí va a Pero ser. el primer día en esa plataforma. Sí. Ok. Claro, pero ya, Claro, ya lleva tenías. Ya 2 tenía una años. trayectoria, claro, ya había conocido muchas plataformas y yo me las estudiaba porque yo decía la típica frase de las modelos como porque a las modelos top que están sentadas solo sonriendo les dan Les va bien. dinero. Entonces yo decía, porque a ellas sí, a mí no, si yo me estoy aquí volteando en la cabeza y a mí no me dan plata, no entiendo. ¿Y cuál era el error? O sea, ¿qué conclusión sacas? No, yo empecé a estudiar la trayectoria de todas las modelos. En esa época había modelos, a ver, yo estudié la trayectoria de modelos colombianas y de modelos extranjeras. Y algo que aprendí mucho en la similitud de, digamos, como de esos dos mundos, es que todas tenían el mismo rango laboral, todas se conectaban a la misma hora, todas tenían shows especiales, todas hablaban con absolutamente todos los usuarios, ninguna hacía nada gratis. Entonces como que empecé a estudiar porque las modelos tops eran tops, porque eran tops en cierta página, porque no es lo mismo una modelo de fría, una de privado. Y yo literal tenía un cuadernito donde anotaba como los tips, como lo que aprendía, investigaba Google, o sea, en Google pues siempre ha sido como mi mejor maestro. Entonces como que empecé a estudiar por qué Cortana Blue era Cortana, cómo se llamaba antes, por qué Katie Kat era Katie Kat. Por ejemplo, esta chica que se volvió muy famosa por hacer, digamos, como el tema de la web en el fitness, que era Aspen Ray. Aspen Ray, cierto, sí. Entonces yo decía, como una fisicoculturista puede estar monetizando eso aquí, o sea, no entiendo. Y que en ese entonces ni siquiera, o sea, apenas estaba empezando como en la onda, total, ¿no? Porque sí. Era un complique, entonces como que literal cogí esa listica y un día llegué donde el jefe y le dije como a mí no me están sirviendo 6 páginas a la vez, necesito una y yo sirvo para privadas y él como, ¿tú de dónde sacas eso? Estudié, querido, estudié. Y yo no, pues mira, es que estas son mis estadísticas, esta es mi forma de trabajo y yo siento que yo califico para una página de privados y durante 15 días me dijo que no, que no, que no y que no y que no, hasta que yo un día le dije yo, ay, creo que voy a dejar el estudio porque no están escuchando mis necesidades y yo sé que a mí me va a ver muy bien en una página privada, por favor escúchame. Él me dijo, listo, hágale, vamos a trabajar esta página, pero si no te va bien tienes que volver a hacer otras. Y yo, listo, y el primer día me hice esos 7 y yo, no, ya, goleó. y sí, que coroné. no es fácil, o sea, 7 millones en un día y el primer día, o sea, no ¿Y es nada estuviste en fácil. varios Summit? No, nunca fui a los Summit. Casualmente daba que o mi hija se enfermaba o tenía problemas con las cuentas porque en esa época existía lo que era Fair Choice Pay, todavía estaba en el proceso de independizarme, entonces había congelamiento de pagos, o sea, eso siempre fue como una misión y porque sentía que no era un espacio para mí porque, a ver, todo el mundo sabe que en esa época tenía modelos, o sea, eran las modelos, no era lo mismo hablar de una página como una página como que tenía modelos que eran, o sea, de la high. Entonces uno decía como que, ay, ir a esos eventos. Yo me sentía demasiado insegura porque Pues yo decía, ¿yo qué me voy a sentías poner? ¿Cómo insegura. voy a hablar? Yo en esa época no hablaba inglés, entonces como que nunca fue algo que entrara como dentro de las necesidades que yo dijera como, ay, qué rico ir, ¿no? Pero en un foti quedé en el 7º lugar. Ok, o sea, tú hubieras podido ir, totalmente. Sí, sí. Okay. Aleja, desde siempre fuiste pública, o sea, desde el día uno que tomaste la decisión de ingresar a esto, decidiste ser pública. No, pasó porque a los 3 meses, a ver, como ya les dije, pues yo soy de Caucasia. A los 3 meses yo estaba haciendo pruebas en una página pública y alguien del pueblo me vio. Entonces me vio y me empezó a escribir en el PM, que se llamaba en esa época el PM, y me va diciendo como, ay, yo te conozco, tú eres de tal lado, tu papá es ese, y yo, ay, cuando me empezó a chantajear. ¿Y cómo te Entonces me dijo como que si yo no me acordaba con él ese fin de semana, él iba a enviar lo que tenía de mí primero a mi papá, porque pues obviamente en Caucasia pues conocí a mi papá. Eso fue un miércoles, yo me tenía que ver con él un sábado y el viernes yo lo medité, yo lo pensé y yo dije yo, mierda, ¿qué hago? Y cogí, llamé a mi papá fue el primero en saber y yo le conté, y yo, ay papi, estoy haciendo esto, y es que, ¿qué es eso? Ok, y siéntese con la, o sea, y yo, ¿usted dónde está para ver si le puedo echar el cuento o espero a que llegue a la casa? Y él dice que no, cuénteme ya, y yo le empecé a contar y él dice que, ay no. Y se empezó, ay, se puso mal, se empezó a llorar, y yo, mami, por favor, no. Y yo, por favor, cuando, o sea, me dijo, es que no, tranquila, hija, yo solo te voy a decir una cosa, yo no estoy en capacidad en estos momentos de ayudarte como debería, y pues tú tienes una responsabilidad que es la niña.
si tú no le estás haciendo daño a nadie, sé la mejor. Ay, no, hermoso. Maneja lo las amo, ese cosas, sí, papá. maneja las cosas lo más tranquilo que puedas, desde que no afecten a la niña, no te afecten a ti. Yo, uy, papi, gracias. O sea, él me dijo eso y yo como que respiré. Y ese mismo día subí un video a Twitter Ok, explícito, porque yo dije, si la gente tiene esto desde mí, o sea, él no va a tener cómo controlarme, porque yo misma ya estoy haciendo eso. Cuando en efecto me conecté ese día, el sábado en la mañana, y él me dijo como, hola, no sé qué, y yo le dije, yo no, eso no va a pasar. Ah, ¿por qué? Y yo le mandé el link del Twitter Ujú. con un video y ya al Ay, año me di cuenta de quién era. Yo sé qué quién eres, gordo. rabia. Sí. Ay, Pillado, pillado, no. pillado. Y a tu Sí. abuela, o sea, solamente hablaste con tu papá en ese No, en momento. ese momento con mi papá, después de que hice pues el tema del video, pues porque Ujú. obviamente iba a ser público, porque en esa época pues no había privatización de las redes y todo eso y era algo asequible a todo el público. Ujú. Yo senté a uno por uno, entonces fui donde mi abuela, fui donde mi mamá y así, todos como que desheredada. Me dieron la espalda, pero yo entendí porque pues obviamente estamos en un país laico, las familias son muy religiosas, entonces Ujú. como que yo dije, yo no puedo tomarme el tiempo de explicarles, yo simplemente tengo que ser la mejor. Y pues al mes de que pasó eso, yo ya me había ido de la casa, entonces como que ya era responsable de mis acciones, no había como que la necesidad de incluirlos y como de necesito tu aprobación para hacer eso, no, yo ya tenía mi vida aparte, entonces como que siempre dije, tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor, y fui la mejor. Súper Ve, bien. Aleja, y bueno, o sea, eso en el núcleo familiar, pero de cara a la sociedad, ahí también lo hiciste como súper público, te daba igual si alguien te preguntaba qué hacías o No, esa desde el parte. momento uno, es más, en esa época hubo un movimiento, creo que fue con los modelos que eran tops en esa época de Andrea Hernández, de Ujú. Manuela, de todas estas chicas que hacían como parte de un convito, de que ellas habían lanzado como algo en Soho, no recuerdo bien exactamente cuál fue la publicación, y yo dije, o sea, si hay chicas tesas que están haciendo esto como algo formal, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Entonces yo empecé con el movimiento de libera tu nombre real para que te conozcan Ok. realmente como eres tú, y yo cambié mi nombre en Flir, o sea, mi nombre en Flir todo el tiempo fue Aleja Torres. Ok, o sea, ya con toda. Sí, Ok. socialmente como que nunca hubo ese paradigma de, ay, no lo puedo contar, ¿qué van a pensar? O sea, me preguntaban y yo de inmediato lo decía y como que, ay, sí, y yo sí. Y como que ahí cortaban el tema, no le daban más trascendencia. Obviamente generaba morbo, pero como yo no le ponía como ese pique, ay, es que trabajo en un call center con juguetes que vibran, o sea, no, soy eso. Porque esa es la excusa Sí, típica. esa era la Sí. excusa de esa época. Sí, era como No, y que si alguien todavía. decía que trabajaba en un call center era porque fijo estaba haciendo Positivo. eso. Positivo para webcam, sí, total, era Bueno, la vamos a hacer, excusa. va a hacer una pequeña pausa y es para decirles que estamos en un live con Aleja, entonces también si el público de ella tiene preguntas para hacerle, para hacernos a nosotros, las van dejando en los comentarios y se las vamos a responder. ¿Listo? Saluda, Aleja, Eso. aprovecha. Pero mira, ahí empezaron a hablar vi por ahí movimiento. Todavía no, solo piropos, que manden regalos, hombre, qué impresión. ¿Cuál es el más caro en este momento? Ay, no sé, yo apenas empecé. Hoy es mi tercer día. Vale. Manden arcoíris, leoncitos. Ve, Aleja, a propósito de este tema de redes sociales, yo siento que hoy en día pasa algo y es que todavía existe como el miedo a como afrontarlo, ¿cierto? Afrontarlo Sí. de cara a la sociedad, pero realmente ahorita es muy difícil que te vean en redes sociales, casi que la suerte es que te posiciones en redes sociales y que por ende seas muy conocido. ¿Vos qué Total. pensás? O sea, ¿pensás que sí, pensás que no? ¿Cómo ves el tema de las redes sociales como para usar de trampolín en la carrera y después de la carrera? Esclavizante. Ok. Te lo dice una persona que ha Mucho tenido trabajo. 33 TikToks Ok. y 21 Instagrams. O sea, te banean un montón. Sí, claro, porque, a ver, al principio cuando, digamos, no había tanta restricción por las condiciones que tenía, por ejemplo, Instagram, Ujú. era muy sencillo poder anunciar en dónde trabajabas, cómo trabajabas, tener fotos, videos que de alguna forma u otra pues tenían como su gestión del cuerpo. Entonces eso nunca fue penalizado, pero en estos momentos muy rara vez aceptan como ese tipo de cosas en redes y eso es muy esclavizante porque tú todo el tiempo estás corriendo el riesgo de que cierren una cuenta, entonces volver a escalar, conseguir seguidores orgánicos, tener la oportunidad de transferir ese tráfico a la página, o sea, la verdad se volvió
un círculo vicioso de nunca acabar. Y es un trabajo, Es un es un trabajo, trabajo, claro. es un proceso, no es como ya entra, Este crecí, tiempo. ajá. Muchísimo, no es tiempo, plata, esfuerzo, hacer conexiones, dar con las modelos que de verdad puedan, digamos, como ligarse a la forma en la que tú trabajas, porque eso también es un complique, poder como encontrar las chicas con las que uno compagina, la forma en la que uno trabaja es muy complicado, porque eso se nota, o sea, los Ujú. usuarios y las personas que lo siguen a uno notan si hay feeling, si no hay feeling, si están haciendo solo por trabajo o si se caen mal, eso se nota leguas. ¿Y creerías que vale la pena como construir comunidades por separado? Es decir, construir una red social, elegir una o todas, no lo sé, y construir ahí una comunidad como muy enfocada a mujeres y construir otra que sea más para tipo, no sé, fans, pues clientes, compradores que puedan visitarte en la plataforma o cómo Yo lo siento que todo ves. eso es un embudo. Ok. O sea, una va conectada a la otra y la otra a la otra porque todas manejan como engagement y nichos muy diferentes, Ujú. pero todas van a lo mismo, a atraer un público que tú necesitas monetizar. Por ejemplo, en estos momentos, cuando yo iba a sacar pues el proyecto de mi empresa, yo sí abrí una cuenta aparte porque pues yo necesito un público diferente, no necesito el público que ya me conoce por modelo, Ujú. sino el público que me conoce por Y empresaria. ahí empezaste con o sea, construir una comunidad Exacto, diferente. porque digamos a estas alturas del partido yo me siento muy afortunada de que ya hay muchas mujeres como que llevan siguiendo el proceso, no de Torres, que es como lo que yo siempre he mostrado en redes, sino de Aleja, que es como la parte, digamos, maternal, de la parte linda, de mostrar relaciones, de las amigas, de los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente se desliga mucho como ambas cosas de lo que hace Torres en el tema de la creación de contenido y de lo que es Aleja el resto del tiempo que no está Ujú. trabajando. Ay, ahorita hablamos de la empresa porque si no se me van como las ideas, porque creo que vale la pena muchísimo tocar ese tema. Y tenés presencia en todas las redes sociales o les puedes sugerir como a este público como, ve, o sea, enfóquense en esta, en aquella, ¿qué dirías? Todas tienen nichos, o sea, no es de decir, haz esto porque esta sirve, porque primero que todo, todas las modelos trabajan diferente. Entonces no es lo mismo una modelo que es viral en TikTok y que el público de TikTok, digamos, es muy friendly, entonces no es tan útil a la hora de transferirlos de una página a otra porque siempre es un público como más limitado. Tampoco es lo mismo el público de Instagram, que es un público, digamos, más abierto a lo que eres tú, que no estás tan restringida con el tema de tu personalidad, de las Ujú. cosas sugestivas. Entonces, como que todos funcionan diferente, por eso al inicio te decía, es un embudo, todo sirve, o sea, de 20.000 personas, que 10 sigan, se convierte en dinero para lo que sea que estés haciendo, bien sea para la monetización de la creación de contenido explícito o para la publicidad de las mismas redes, que eso es Ujú. algo, digamos, como más desligado del contenido. Ok. No, y que a la final también depende mucho el enfoque que uno le quiera dar a Exacto. cada Ujú. trabajo en red, en cada red que quiera hacer. Sí, No, y a total. mí, por ejemplo, lo que me parece muy valioso de lo que ha construido Aleja es que, o sea, ella usó literalmente la industria como trampolín para crearse esta comunidad y esta comunidad seguirla monetizando a lo largo del tiempo. Entonces, quiero, o sea, abordo esto sobre todo como para estas personas que tienen mucho miedo a veces de tener esa presencia en redes sociales sin dimensionar realmente a dónde lo pueden llevar. Y creo que eso vale la pena salvarlo porque lo pueden llevar a otro Sí, nivel. sí, bastante. O sea, siempre y cuando uno tenga mucha personalidad, Sí. Sí, mucha porque las seguridad. comunidades se vuelven muy tóxicas, como, ay, pero antes hacías eso, sí, pero hay que evolucionar. O, ay, Ajá. es que te comportas así, o, ay, hablas mucho, o, ay, hablas Recibís muchas poco. críticas de ese tipo. Claro, antes era muy charro porque, a ver, cuando estaba en la era donde, digamos, era famosa, lo digo entre comillas porque hubo una época en la que tuve mucha participación en radio, en televisión, entonces por ende uno atrae un público muy diferente al de redes Ujú, sociales, que es, digamos, como algo más moderno. ujú. Entonces, en la época en la que yo tuve como cierta fama, los hombres, pues, fue pucha, estaban ahí a los pies y yo Ujú. decía, wow, qué fácil es hacer dinero cuando captas la atención masculina. Pero digamos, en el proceso de evolución, donde ya empecé a perder cuentas, donde ya creaba un personaje diferente, donde ya hacía otras cosas, ya empecé fue a recibir como el rechazo de los O sea, hombres, ya era como pero una el etiqueta. recibimiento, exacto, el De las recibimiento positivo mujeres, de las niñas. claro. Y eso gusta mucho porque es muy complicado captar la atención de las mujeres. Es Totalmente. demasiado difícil, entonces como que me siento afortunada por eso. Y que, Creerías que sos un referente, Aleja, para muchas mujeres, pues incluso que no están en la industria, pues ¿cómo te percibís vos misma en ese sentido? ¿Cómo así? Que sos un referente para otras mujeres. En la industria más que todo. Ok, Fuera de la industria no, no. porque sería una mentirosa si yo dijera, ay, es que soy un referente, un modelo a seguir, porque es muy poco lo que yo muestro de Aleja.
siempre han visto como mucho de Torres, del tema de la creación, de las conferencias, de las asesorías que hago en los estudios con las niñas. Entonces, como que decir, es que yo soy un modelo a seguir porque yo estoy exhibiendo mi maternidad o yo estoy mostrando cómo es mi proceso empresarial o cómo hago el networking, sería falso. Ok. ¿En qué momento? Pues digamos que de lo que hemos hablado y de lo que nos has contado, has sido súper disciplinada desde que comenzaste. Sí. Porque estudiaste cuentas, páginas, etcétera. ¿En qué momento nace la Aleja súper empoderada, súper segura, que se quería comer el mundo? Cuando entré a Flirt. A partir de los 7 millones. A partir de los 7 millones, gordo. Ahí ya, mejor dicho, venga, Sí, que porque, vamos para a ver, arriba. haz de cuenta que eso fue como un colegio. O sea, tú pasas por el colegio, la universidad, como para tú tener unas bases de poder decir, ok, esto me sirve, esto no me sirve, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entonces, como que antes de ese proceso de yo siempre vivía como muy en duda de si estoy haciendo esto sí será para mí. Es que yo veo que otras modelos se hacen millones y yo solamente me estaba haciendo 1 millón, 2 millones, era muy poco dinero, porque claro, ahí es donde entra el tema de la comparación. Entonces, estar viendo que chicas que están en el mismo horario que yo, que de pronto son menos agraciadas físicamente, porque uno también le atribuye el éxito al físico y eso no tiene nada que ver. Entonces yo decía, pucha, pero ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, se están haciendo 15, 20, 30 millones en el estudio, una que se hizo 50 y yo decía, eso es mucha plata. 50 ¿en cuánto tiempo? ¿En un Una mes? quincena, no, una quincena. No, delicioso. Yo decía, eso es demasiado dinero, Dios mío, y yo haciéndome uno. Pero llegué a... Claro, estabas en la Aleja, ¿cuál fue la escuelita. quincena más alta? La quincena fueron 37 millones, si mal no recuerdo. ¿Y la más Que bajita? fue la más bajita, 1 millón. 1 millón, ok. Bueno, o sea, 1 millón, siempre como que me sostuve 1 millón, 1 millón, 1 millón. Pero la quincena más alta fue porque hubo una época, hoy no, esa época fue muy trágica, ¿Por qué? porque uno se esclaviza mucho, llega un punto en el que te obsesionas tanto con las transmisiones que yo no comía, entonces era época de lograbas. concursos donde hacían el tema del summit, entonces calificaban mucho el tema de las horas, yo transmití durante 18 horas seguidas. ay no, y sin pausa para comer, para Nada, o sea, yo tenía Ay. como cositas ahí, si iba al baño iba rapidísimo y volvía a cámara, entonces era muy esclavizante. Entonces, claro, hice mucho dinero, pero me enfermé, tuve problemas alimenticios, tuve problemas con el tema de la cistitis, porque como aguantaba las ganas de ir al baño, No, yo era ahí total. como, necesito ganar. Eso no lo hagan, no lo piensen hacer. No. O sea, Uy, sí, eso todo no es recomendable. equilibrado, sí. O sea, pueden hacer maratones, pero también pensarlas bien Uy, estratégicamente. sí, 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 uno se total. obsesiona mucho, Y entonces con como sus que, pausas activas. sí, ¿no? Y el dinero no, o sea, trabajaba para estar pagando entonces salud, eso no tenía ningún tipo de balance. ¿Durante cuántos años, Aleja, estuviste en esa parte de la industria? 4, 5 años aproximadamente. Hubo un año que yo dejé las transmisiones porque me metí con un novio, tuve una relación y en el proceso de tener la relación, digamos que no soy muy buena creando relaciones amorosas. Me entrego más de lo que Está debería. entrenando, está haciendo escuelita también, normal. Sí, es un colegio. Estuve en una relación en donde, digamos, me absorbió mucho. Entonces, como que trataba de ayudarlo a crecer, el tema de la economía, él estaba también en un estudio. Entonces, como que yo dije, si yo lo ayudo a crecer a él, pues yo puedo volver en cualquier momento porque yo ya sé la estrategia. Entonces, dejé de transmitir como 1 año aproximadamente. Y cuando volví fue durísimo. Claro, fue volver a durísimo. arrancar cuenta. Gran Ay, error. sí, porque Para yo los que decía, de pronto ya con "Juepucha". paréntesis acá Aleja, para de pronto los quienes nos ven y no saben de la industria, o sea, vos rankear es una cuenta con tiempo, estrategia, etcétera. Cuando pausas y te ausentas, el algoritmo cae, entonces volverla a Todo levantar cae. es como volver a empezar de cero, o sea, no es que no se pueda, pero toma muchísimo tiempo. No, y Exacto. que las cuentas a la final son como una empresa, o sea, si vos descuidas tu empresa, pues por Vuelve y ende empiece. es volver a arrancar de cero. Uy, sí, fue horrible, pero gracias a Dios lo logré. No en la misma cantidad, digamos, que facturaba ese año atrás, pero igualmente me mantuve. Fue un proceso también súper bonito porque tuve muy buen recibimiento y porque, digamos, en esa época yo ya llevaba muchos años en... Entonces, a mí ya me pagaban por hablar, por dormir, por bailar y comer. Claro, ya tenías Entonces, ahí. como que, digamos, ya había trascendido a lo que yo siempre quería y de lo que veía con las otras modelos de que les pagaban por ser lindas. Ajá. Total. Entonces yo tenía usuarios que literal como, vamos a probar y yo, sí, tengo un hambre, ay, pido un sushi, yo, gracias.
Ok, no, o sea, Entonces te se volvió mimaban muy un rico. montón. Sí, Ay, claro. no. Además aprendí demasiado. O sea, ahí fue el momento en el que, digamos, yo como que humanicé mi trabajo porque trabajaba con muchos, a ver, tiene algo en esa época, no sé ahora. En esa época entraba mucho famoso, mucha persona famosa del mundo, mucha persona adulta, obviamente, de la tercera edad. Entonces, como que me di la oportunidad de poder como entender cómo funciona el mundo al otro lado del mundo y de conectar con personas que tenían necesidades puntuales más allá del tema explícito. Entonces, como que eso literal me hizo conectar mucho más y disfrutar ese año mi trabajo, porque yo decía, wow, esto es lo que yo trabajé durante todos estos años, ya por fin lo puedo disfrutar. Entonces yo me conectaba, era literal a comer, a parcharme con los usuarios. Si era un domingo de pronto que no estaba con mi hija porque pues estaba paseando, porque mi hija es muy paseadora, me conectaba en pijama y yo era como, ¿qué película vamos a ver hoy? Me sentaba a ver películas con los usuarios. Entonces como que se volvió, Claro. digamos, como una zona de confort en donde ya estaba más en mi espacio normal que en mi espacio laboral. Fue demasiado rico ese proceso, la ¿Cuál verdad. fue la primera vez que saliste del país? Fue hace 5 años, Ok, ¿y a creo. dónde Ah, no, fuiste? miento, hace 6 años. República Dominicana. Ok, Me súper, porque encanta mucho el ambiente isleño, la Ok. música de por ahí dancehall, uno hemos estar ahí en el visto, restrego, estrego. Uy, yo soy de Con allá. mojitos. Sí, por ahí hemos visto que has recorrido muchos países. sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de poder viajar mucho, de conocer más que todo Europa. Pero chicanea, que ahorita nos dijiste la cantidad de países que conoces. Sí, casi ya, yo creo que ya los 30 países. Ay, no, Espectacular. riquísimo, delicioso. ¿Y cuál fue el que más Sí, te gustó o que te ha impactado más hasta yo ahora? soy muy fanática de las vacas. Ok. Pero mal, o sea, fanática, fanática. O sea, yo he ido a países solo Agropecuaria. a ver vacas. Y me enamoré mucho de Suiza. Ok. O sea, en temas Ay, sí, allá son las culturales. vaquitas súper Sí, lindas. allá están las fluffy cows, que son las de los cachos así súper, hiper, mega gigantes y peludas. Allá. Ok. Ese es mi favorito por el tema de las vacas. Francia me pareció increíble, como es yo soy muy nerda, me gustan mucho los museos, el tema de la historia de antes, entonces como que Francia tiene mucho que aportar, República Checa, Praga Precioso. específicamente es increíble, o sea, wow, es un Súper país que lindo. enamora, o sea, uno todo el tiempo está así con el cuello torcido para todos los lados, o sea, con el tema de la arquitectura, la comida, los hombres, las Divinos. mujeres, yo decía, Dios mío, O pero esta sea, gente, ¿quién las todo. diseñó? Porque claro, hasta los adultos mayores eran demasiado lindos, fornidos, las señoras son muy bien, o sea, no sé qué pasa allá, qué comen. Claro, pero yo me imagino que vos caminando esas calles debe ser llamar muchísimo la Claro, nos atención, o llama mucho la sea. atención, es demasiado evidente la latina. O sea, hasta uno mismo se da Claro. cuenta de las otras latinas por la forma del caminado, por el Mm, porte, el Cómo se comportamiento, cómo se organizan, el expresa. Claro, maquillaje. eso se nota. Pero en Praga eso no se nota tanto porque allá las mujeres, o sea, son Divinas. despampanantes. Yo llegué allá y yo decía, wow. Yo decía, Dios mío, ¿dónde Aleja, está esta bueno, vida? del tema del Gerard no vamos a hablar porque ya está mandado a recoger. Pero pues sí, ya. Pero digamos que de los desfiles que hiciste, por ejemplo, yo quedé como muy impresionado con el de El de París y yo dije, París wow. fue el más O lindo, sea, se sí. necesita mucha seguridad para hacerlo, mucha personalidad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Era más un movimiento o fue un set fotográfico o era contenido para tus redes sociales? Pero esperen, No, esperen, pausita ahí, porque yo creo que la gente de pronto se puede perder. O sea, ¿de qué estamos? Contá bien, Juan, o sea, ¿de qué estás todo hablando? empezó en Provenza. Ok, vale, Ahí ya fue lo donde voy a empezó decir. todo. Claro, en Ok, el bueno, entonces escándalo. Entonces, contales para que se ubiquen No, o bien. sea, contanos un poco. la raíz del problema, o bueno, de las caminatas o de la supuesta hazaña, porque yo le puse así la La hazaña, hazaña. exacto, fue porque era octubre, yo necesitaba crear contenido para mi plataforma, estaba en una relación en donde las cosas como son, o sea, mi expareja pues era un mono, cuajo, lindo, o sea, lindo aquí Así como En yo. Colombia porque Ah, entonces, claro, como que esa mezcla de morena, alta pelinegra, Con el rubio, mono. alto, claro, se veía muy bonita. Y yo le decía, ¿por qué no hacemos como un show de James Blunt? Porque pues él era rubio, pero yo lo hago en lencería. Y él, no, no Madre. hagas eso, no sé qué, yo no sería capaz. Y yo, ay, qué flojo. Hasta que se decidió, él consiguió el traje, yo conseguí la lencería. ¿Cuál fue el problema que desató el escándalo? Que yo me puse un accesorio que es una correa. Como un Joker. Con Exacto, una correíta. correíta con la tirita, no sé qué, él nunca me jaló, o sea, eso tergiversaron mucho la noticia porque eso dijeron que es que él me estaba maltratando, Ay, que es que él me había contratado, o sea, la idea fui yo.
Imagínense. Entonces, claro, todo empezó acá porque yo dije, pues es octubre, o sea, esto hace parte del ambiente. Lo hice, pasó el tema del escándalo, el escándalo fue algo mundial. O sea, yo pensé que se quedó en Colombia, pero no, eso llegó a, Trascendió. mejor dicho, Pero eso no fue hubo algo... problemas legales. ni nada, Claro, ¿sí? sí, eso hubieron problemas. Ah, lo deportaron. ¿Qué? A mí me iban a meter presa porque supuestamente yo estaba incumpliendo con la ley de alteración al bien común o al bien público, Ok. algo ¿Pero así. por qué razón? Pero lo charro fue que, eso ya lo puedo contar, que ya pasó el tiempo. Imagínense que los policías llegaron y los policías eran fans. Entonces, mientras me hacían la multa, me estaban pidiendo, Pidiendo me autógrafo. estaban pidiendo fotos. ¡Qué rabia! Y yo, ay, gordo, no es el momento País para doble la moral. foto. Entonces, yo, claro, les empecé a decir, y yo, no, pues si nos tomamos la foto y que no me haga el comparendo. Pero sí, entonces como que dije, bueno, este no fue el espacio. Yo ya tenía pues como el tema de los viajes a Europa, entonces yo dije, en Europa sí va a ser el lugar. Y todo empezó en Holanda. Entonces allá empecé en Ámsterdam, después lo hice en Madrid, París, Alemania, y ya lo empecé a hacer a todos los países que iba. Ay, madre. En Suiza no lo pude hacer porque había El demasiada frío. lluvia y estaba nevando. Entonces yo en esa época como nunca había salido del país como a zonas, a estas zonas donde había, digamos, el tema de la nieve, la lluvia, yo decía, no, es nieve, la nieve no pasa nada. ¿Qué? ¡Qué frío! Cuando hay lluvia y aparte de la lluvia hay Nieve. nieve, Es muy corta liso la es muy piel. liso Y el yo no piso. sabía, entonces yo traté de salir, yo salí a la puerta y me rajó el viento de la piel y yo, no, eso aquí no va a pasar. Y Lo allá si no intentaste. tuviste ningún problema legal ni No, allá la nada. verdad fue una acogida muy bonita. Yo al principio estaba muy asustada porque yo decía, o sea, si no es lo mismo que me cojan presa en Colombia, Claro que a en que me Europa. cojan presa acá. Entonces yo decía, no, hay que tener el carro listo, pero yo salgo corriendo como sea, pero corro. Y resulta que no, la gente aplaudía, la gente me tomaba fotos, se tomaba fotos conmigo. Yo siempre cuidé mucho el hecho de que no hubiera como niños alrededor, pero por ejemplo en Ámsterdam lo hice en la zona donde está cerca el Barrio Rojo. Entonces como que eso es algo muy natural allá, el tema de la desnudez o de la exhibición del cuerpo. Además, Entonces es cuando súper yo salí, turístico. los Es niños súper eran turístico. parchaditos en la acera viéndome ay, y grabando y yo... Pero sin morbo, sin bobada. Nada, nada, ya le dicen que es como una apreciación, porque eso es algo que se ve mucho allá con el tema de las campañas de modelos del común, o sea, modelos tradicionales hacen ese tipo de campañas en público. Súper. Entonces la gente pensaba, ¿cómo hace una marca de lencería? Y yo no, Y vos allá súper diva, te no sentiste es. mejor dicho. No, y me imagino que Sí. se te trajo un montón de seguidores más. Claro, trajo seguidores, pero ahí es donde empezó el problema, porque digamos como que cayó una ola de malinformación, de que supuestamente pues yo estaba como haciendo una mala representación de Colombia, de que Ay, supuestamente no. yo estaba llevando una mala imagen a Europa, que por eso pensaban tan mal de los colombianos. Y yo decía, pues la gente, ¿qué? No entiendo. O sea, ya la gente tuvo muy buena acogida y aquí seguía como el tema del chuzo, de que eso está mal y no sé qué. Y a los días, un montón de niños salieron haciendo lo mismo. Pero, o sea, yo estaba en una lencería completa, Total. donde digamos como que no había Con tanta medias, sí, exhibición. súper bien, o sea, yo las vi. Y a por los eso. días, Sí. niñas, literal, en ahí, chiquitica. ¿En dónde? ¿Acá en Colombia? ¿O en Sí, nosotros? en Colombia. O Entonces, sea, como y que, seguramente las mismas personas que criticaron, no sé qué. claro, obvio. Qué difícil. O sea, le has recibido mucho bullying. Sí, pero pues no, uno transforma eso, pues hay que hacer abono de la mierdita, porque ajá. Buenísimo. O sea, están escuchando, por favor, escuchen. O sea, hay que hacer dinero con eso. Eso no hay publicidad mala. No, total. Total. No, y fue muy bien recibido en Europa, que era pues donde finalmente yo me sentía bien haciéndolo, entonces como que yo dije, bueno, no lo puedo seguir haciendo en Colombia, lo hago acá. Y en países latinos nunca lo hice porque sentía que iba a pasar lo mismo que acá. Sí. Entonces yo decía, no, no es el espacio, no es el espacio, dejemos esto acá, todo puede fluir. Aleja, digamos que, ¿qué le dirías a esas chicas que de pronto quieren comenzar o que ya comenzaron y tienen hijos? ¿Cómo afrontaste tú ese tema con tu hija? Porque sabemos que eres mamá, Ujú. que lo has hecho súper bien. Entonces, también como el consejo para ellas de cómo hacerlo. Primero que entre con mente de ganadoras. La mayoría de las modelos nuevas, más que todo, que ingresan a la industria, entran con la idea de que se van a volver millonarias en una semana. Eso no pasa así, ni en la creación de contenido, ni tampoco en el tema de las plataformas de transmisión, porque es un proceso, o sea, todas quieren escalar muy rápido. Entonces se pierden el proceso de qué deben hacer para sostenerse en el tiempo y pasa mucho que hoy día muchas niñas entran, hacen plata y en cuestión de un año se apagan, dejan de trabajar y tienen que emigrar a otras cosas
por lo mismo, porque no están cuidando ese proceso de crecimiento, entonces lo que rápido viene, pues rápido se les va. Entonces el tema con las madres más que todo le diría que entren con mente de ganadoras, que tengan muy buena estructura con el tema de los tiempos, porque los hijos agotan muchísimo, entonces uno tiene que distribuir la energía entre lo que estás haciendo en transmisión, porque eso literal chupa todo el tiempo parte de ti, más el resto del tiempo con los niños, o sea, es de literal tener estructura. A mí me ha servido mucho madrugar. O sea, yo mi día lo tengo ordenadito, desde las 5 que uno se para, ya tener como todo el tema de qué debo hacer, de no hacer pausas activas ni nada, porque eso es lo que a mí me permite como tener, digamos, como más funcionalidad para que el trabajo se me dé. Y nos contabas ahorita, Aleja, de que, digamos que vos ya tuviste esta conversación con tu hija respecto a lo que haces. Pues, Sí, ¿qué pensás que es clave ahí? ella me debe estar viendo. Ah, Probablemente. saludos. Bueno, mi niña es una preadolescente, ya de 12 años, ya está muy grandecita. Gracias a Dios hemos tenido como una relación bastante entrañable. Entonces no ha sido como una lucha el tener que explicarle el tema del trabajo, porque desde niña yo no maquillé las cosas. Yo le expliqué tal cual era. Obviamente no le di detalles de qué hacía, cómo lo hacía, porque pues yo creo que finalmente nadie explica Total. todo lo que hace dentro de una empresa. Entonces lo mismo pasa acá de este lado. ¿Cuál es la cosa? Que obviamente al ser una modelo pública, pues sí hay que entrar en ciertos detalles porque van a haber comentarios, probablemente van a llegar padres que van a saber a qué me dedico, entonces como que digamos desde los 7, 8 años que ya había un poco más de conciencia, sí le empecé a decir como yo estoy en la industria para adultos, este es mi trabajo, hay cosas que son de adultos, cosas que son de niños, y hasta hace poco que tuvimos la conversación fue que ya le expliqué a detalle qué es lo que hacía y qué es lo que hace la mamá. Entonces ya sí se quedó como que, ay, ¿y tú por qué haces eso así? Entonces como que ya ahí sí, digamos, el tema de explicar y utilizar las palabras correctas es difícil. O sea, yo no voy a maquillar, no voy a romantizar el hecho de que uno tenga que decirle a los hijos las cosas como son, pero en mi caso, al ser madre soltera, pues yo no puedo simplemente ocultar información porque otra persona siempre va a tener esa información y se la va a decir de la forma incorrecta. Entonces, todo tiene que quedarse en casa, todo se tiene que comunicar en casa para cuando ella salga a la calle sepa afrontar en caso tal de que alguien le diga algo. Total. Entonces, Ya, como que ha sido un tema Bien. muy manejable, muy respetable, muy entendible, no ha sido algo que nos genere conflicto familiar, tampoco ha sido algo que genere un conflicto en el colegio, porque pues obviamente en el colegio Hay saben. colegios también que Sí, total, o sea, en el colegio saben porque primero es un colegio que hace una entrevista. La mayoría de los colegios privados hoy día entrevistan uno en que trabaja, porque obviamente si uno es público, pues en algún momento ellos se van a dar cuenta de lo que uno hace y si uno miente, pues expulsan a la estudiante. Yo viví discriminación, no voy a decir qué colegios, pero viví discriminación por 3 colegios aquí en Medellín, pues yo no resido acá, de la niña porque yo me dedico a eso. Y yo lo entendí, yo dije como, ok, no aceptan a la niña por mi trabajo, es completamente entendible porque pues cada quien tiene sus políticas educacionales y está bien. Entonces cuando llegué al colegio en el que actualmente está, como que fue una bendición porque yo decía, yo ay, sí, todo lo que necesitaba y buscaba para la niña y sin necesidad de estar como con ese agite de que no puedo dejar que se enteren o si no le encuentro un colegio, entonces ¿qué voy a hacer? Pero no, ha sido bien. Aleja, ¿y esa discriminación que sufriste en los colegios fue como durante la entrevista o fue porque se dieron cuenta después si te pusieron algún rollo o fue No, durante los la colegios entrevista? hacen pasantías. Las pasantías es como que el estudiante está una semana en el colegio estudiando, viendo el tema de adaptación escolar y en esa semana a mí como mamá me hacen como un estudio. Haz de cuenta lo mismo que hacen cuando uno va y pide un préstamo. Fiador, Total. recomendaciones, por qué estás entrando al colegio, si vas a entrar al ¿De colegio, que dónde son los recursos? todo, absolutamente todo. Me pidieron hasta extractos bancarios. Entonces, claro, cuando veían esos extractos, una mamá soltera, el trabajo, como así, o sea, ¿qué está haciendo, hermana? Entonces, como que, ay, no. Fue horrible, porque entonces en los 3 colegios la carta era no pasa, no pasa, no pasa. Solo en 2 colegios, perdón, fueron 4 colegios y en 2 colegios fue donde me especificaron el por qué. Ok, en los otros no te dijeron En nada, los pero otros no. era evidente, pues, Sí, ok. claro, total. Y has tenido, o sea, has tenido de repente, no sé, comentarios de, por el lado de, no sé, los papás de las amiguitas o los amiguitos de tu hija o nada que ver, cero. No, pues he educado muy bien a mi hija. Me doy la autoridad y la libertad de poder decir eso porque considero que he educado con muy buenas bases a mi hija.
Entonces la personalidad de ella es muy marcada, entonces no ha sido una niña, digamos, que haya sufrido de bullying, de malos comentarios o que de pronto tenga conflicto a la hora de comunicarse y defenderse, porque yo tengo una regla en casa y es que hay un conducto regular. Si alguien te está molestando, se lo comunicas a la profe, si la profe no atiende, a la directora, si la directora no atiende, pues defiéndete, que ya después yo me encargo de ir al colegio y solucionar. Entonces, la verdad suena un poco rudo, pero eso ha sido algo que ha funcionado para que nadie se la monte. No tanto por el tema de mi trabajo, porque eso hasta ahora nunca ha sido pues como un tema de conversación ni entre sus amigas, ni entre los amigos, pues los hombres, ni tampoco con los padres de familia. Solo una vez hubo un percance en una reunión de padres que un papá se me acercó a pedirme una foto. Ay, Ah, pero bueno, Y yo pero lo está miré, genial, se acercó a y yo pedirte lo una miré, foto. y yo le hice así. Y yo con la niña en la mano, y yo, ay, no, por favor, no me hagas estaba esto con la acá. esposa. Claro. Ah, Y yo, ay, no, amiguito, este no es el espacio. Y el montón de niños. Y yo, ay, no. Dios mío, este Pero señor, entonces, ¿qué? o sea, en realidad se han acercado con respeto, o sí. sea, no es tan terrible como se lo imaginan muchas Lo que pasa es que el personas. truco, bueno, ni siquiera el truco, pasa mucho que las personas como que dicen, ay, es que la sociedad estigmatiza, o ay, es que la sociedad juzga, sí, pero si el juzgamiento también viene de ti, Total. ¿en dónde está el cambio o en qué momento la gente va a cambiar? Porque pues nunca están haciendo realmente como la evaluación desde acá, siempre es afuera, afuera y como que todo el mundo responsabiliza a los de afuera. Ujú. Yo nunca he tenido ese estigma, pues, de que es que me juzgan, no, obviamente va a juzgar, o sea, vivimos en un país conservador, aunque sean doble moralistas, siguen siendo conservadores en muchas cosas, pero si yo no doy, digamos, como mi postura, ni tengo la autoridad de darme yo misma el respeto y de respetar mi trabajo, va a ser muy complicado que el resto de la gente lo haga porque pues siempre se me van a montar encima. Entonces lo mismo pasa con Scarlett. Ella tiene demasiada autoridad a la hora de defenderse o de tener que, digamos, no sé, poner su postura por encima de la de los demás porque es lo que ella quiere, lo que ella diga y en la forma en la que ella lo diga. Entonces como que ella de ahí no se baja. Entonces como que nunca ha sido, ay, mami, es que en el colegio me estaban diciendo esto. Jamás. No, y me parece súper valioso eso que decís, Aleja, y quiero como reforzarlo un montón, y es que pedimos todo el tiempo y hablamos todo el tiempo que la sociedad, los prejuicios, pero ¿cómo le exijo yo a la sociedad no mirar con prejuicio a lo que desde mi lugar estoy, de hecho, Total. mirando con prejuicio? Sí. Entonces no tiene sentido. Así que, pues, gracias a eso, mira que tu entorno no realmente no ha reaccionado a eso de esa manera súper chévere. Me parece Sí. espectacular para tu hija, además. Aleja, ahorita nos contabas un poquito sobre que estuviste mirando cómo crear una empresa para que las artistas web no tuvieran que pedir préstamos. ¿Eso hasta dónde llegó? ¿En qué quedó? ¿Cómo fue? Es un ¿Dónde proyecto surgió? todavía vivo. Ajá. Yo lancé un proyecto, se llama Construtec. Es una empresa que tengo con unos socios. Es una constructora, básicamente. Yo lancé el proyecto el año pasado con el objetivo de que las modelos, las creadoras de contenido, o sea, nosotras siempre hemos tenido mucho inconveniente con el tema bancario porque pues no nos hacen préstamos, tenemos dificultad para sacar dinero, que si los métodos de pago y bla, bla, bla. Entonces yo siempre decía, ¿de qué manera uno puede ayudar si dependemos full de los bancos para adquirir propiedades? Porque si no, pues todo nos toca de contado. Entonces lancé el proyecto con los socios en donde tenemos pues la empresa, las modelos simplemente pueden invertir de acuerdo al capital, a las necesidades y al sueño que tengan de su propiedad sin necesidad de bancos, ni fiduciarias, ni intermediarios, todo desde su bolsillo y pues sin ese tema de hacer el papeleo legal monetario. Súper bien. Pero, y ese proyecto está. O sea, Sí, todavía está en ese vigente, momento, claro. súper Todas las rico. chicas pueden ingresar, pueden hacer, digamos, como la debida evaluación de lo que quieren, porque pues no es lo mismo la necesidad de propiedad de una modelo que se puede comprar algo de 1.000 millones a la que simplemente está facturándose 2, 3 millones de pesos y le da la capacidad, no sé, para una casa de 300, 500 millones. Pero súper rico. Ese Sí, proyecto es me un proyecto encanta. muy bueno, o sea, lo hice con todo el amor, el corazón para poder ayudar, porque yo siempre decía, ¿por qué los bancos nos cierran las puertas? ¿Por qué los métodos de pago son tan complicados? ¿Por qué es tan difícil adquirir un bien? Y también porque uno veía el desorden de las modelos, porque pues yo también hice parte del montón, o sea, yo hice mucho dinero y, o sea, el dinero me lo gasté en viajes, pero propiedades poquiticas y las perdí por ahí en un divorcio. Entonces, como que yo decía, para las modelos es demasiado difícil adquirir propiedad, primero por el desorden y la forma en la que manejan sus finanzas y segundo porque los bancos nos cierran las puertas, hasta para aperturar una cuenta es un complique, difícil, sí. claro. Entonces lancé el proyecto, tuvo muy buena acogida al principio y después como que se quedó ahí. A las modelos les da como...
Yo siento que la mayoría de las modelos les da pereza que uno les ayude en los procesos. Como que valoran más cuando se tienen que comer la mierda para conseguir las cosas que cuando uno les facilita el camino. Pero eso funciona como tipo, no sé, cualquier persona puede ir como haciendo, armándose un ahorro. Claro, ¿Cómo o sea, funciona? se Ok. busca, digamos, un lote, porque también funciona con lotes de engorde, un lote, una propiedad, se buscan casas que son de remodelación o casas que están en remates para poder hacer como esas inversiones, porque digamos, hay modelos que simplemente dicen, yo necesito es generar como ingresos, yo no quiero una vivienda propia todavía, entonces listo, se busca una casa en remate o se busca un lote de engorde o simplemente se hace una inversión pasiva en algún proyecto que esté creciendo para que obviamente pues ella adquiera el porcentaje de ganancia que ya tiene el proyecto cuando ya se estabiliza. Así como hay modelos que dicen, no, yo quiero mi casa propia. Entonces es muy variable es de acuerdo a la necesidad de las modelos. Aleja, pero no es excluyente, es decir, o sea, No, todos pueden entrar. ok, vale, Todos, buenísimo. todos. Ok, súper. Sí, porque generalmente hablamos mucho de las, pero ¿y dónde están los? Todos, Que todos. hay Esto es para muchos todo el mundo. los en esa industria, entonces por eso te preguntaba si Sí, es sí. excluyente. Ok. Ve, Aleja, ¿qué transformación, o sea, qué antes y después creerías que tuviste como, digamos, antes de ingresar y después de terminar en la industria? Porque sé que ahorita estás como en otra etapa, que Ajá. si quieres nos contás sobre esa etapa, pero ¿cuál fue como esa transformación más grande que pudiste haber experimentado? Qué buena pregunta. La transformación, la que yo siento que ha sido más significativa es el tema de el crecimiento profesional. A ver, muchas personas obviamente ven a la industria con un solo ojo, porque es entendible que esto va dirigido a una sola cosa y es el entretenimiento para adultos, pero eso engloba muchas cosas. Y yo siento que cogí la industria como era. O sea, yo pasé mucho del tema explícito a poder estudiar, a poder identificar los usuarios, a identificar a las modelos, de humanizar mi proceso laboral, de poder crecer en otros aspectos, de en estos momentos estar trabajando con el networking, porque yo siento que el capital social también es muy importante dentro de la industria y aquí hay personas demasiado tesas. O sea, la cantidad de profesionales que he conocido en diferentes áreas me ha aportado mucho como persona para poder crecer profesionalmente y entender cómo funcionan los negocios, tanto con las modelos, como con los usuarios, como con los empresarios que están dentro de la industria. Entonces, como que todo ese proceso laboral a mí me ha permitido crecer en temas profesionales porque nunca me quedé haciendo lo mismo. O sea, pude diversificar el tema de los ingresos monetarios, obviamente teniendo un pasivo y un activo que eran como los principales, pero siempre podía hacer otras cosas que me permitían como explorar otras áreas de conocimiento o de otras cosas que yo decía, como, ¿será que esto sí me va a dar? Y como que me lanzaba. Entonces, son cosas que siento que en otros campos profesionales no se pueden desarrollar porque tú sales siendo médico, te dedicas a la medicina toda tu vida y como que no hay nada más de ahí. Siempre te especializas dentro de la misma área. En cambio, con el tema de la industria para adultos, yo hice muchas cosas, aprendí muchas cosas en el tema empresarial, en el tema de las modelos, en el tema de los usuarios, en el tema de ventas, en todo lo que tiene que ver con los eventos, también en la creación, en la realización de eventos, en cómo uno puede trabajar tanto en Colombia como en Europa, porque pues obviamente no son los mismos los eventos de acá a Colombia a los eventos en Europa. Entonces siento que eso te abre mucho la mente para poder explorar otras áreas laborales y sobre todo el desarrollo de una personalidad muy fortalecida. Total. Y Aleja, ¿las relaciones de pareja tienen un antes y un después con tu paso por la industria o realmente no notas? No he sido afortunada, la verdad, con el tema de las relaciones amorosas. Soy como muy... Trato de ser consciente y responsable porque obviamente es uno el que elige con quién se involucra, pero siento que pertenecer a la industria sí afecta demasiado la forma en la que nos relacionamos. Primero porque la mayoría de los hombres, bueno, yo he tenido relaciones sentimentales con hombres, llegan a un punto en donde sexualizan y cosifican tanto mi ser que llega un punto en el que yo me aburro. Porque claro, como que todo el tiempo todo lo relacionan con mi trabajo y ahí, entonces porque tú eres Torres, entonces también puedes hacer esto y haces esto y haces aquello, entonces como que no, o sea, mi trabajo se desliga completamente De de la forma en la Alejandra. que yo me relaciono contigo, o sea, obviamente hay un pedacito de Torres porque ajá, necesitamos el pique en la cama, pero pues no es el 100%. Entonces me ha pasado que con las parejas que he tenido, todas, bueno, han sido pocas, solo 3, se han enamorado de Torres. Y antes, eso que estás describiendo en este momento no pasaba. Es que solo había tenido un novio. Ok. Entonces, como que, digamos, No tenés no como he tanto punto de tenido, exacto, comparación. no tengo mucha experiencia en el tema de las relaciones. Primero porque he tenido relaciones largas, Ujú. solo he tenido 3 novios, uno fue de la industria, entonces como que también yo hice como esa comparativa de, bueno,
cómo es, porque yo siempre decía, me parece un mal negocio involucrarte con alguien que esté en tu mismo ambiente laboral. Y en efecto lo fue. Pasó. Sí, entonces como que ambos casos siempre terminan en lo mismo. La cosificación, la sexualización, como que no hay más de ahí. Entonces, cuando uno ya es mamá, yo ya no estoy buscando como que todo el tiempo centrarme en lo mismo porque mi trabajo es eso, un trabajo. Pues yo no creo que la gente que está relacionada, no sé, con un arquitecto llegue a la casa y ahí, no sé, Hablemos de casas. hablemos de casas, háblame de edificios, cemento, no sé, planos. Y eso sí pasa con las modelos. Porque obviamente como que uno se convierte en esa fantasía de la pareja y qué rico, porque eso es necesario para mantener como ese piquecito en la relación, pero pues también hay otra aquí adentro, que es Aleja, que es la mamá, la que cocina, limpia, la que quiere otras cosas, y como que ese lado siempre se abandona mucho, entonces siento que también por eso las relaciones no han sido fructíferas, porque la gente siempre termina en el mismo rango de eres modelo, haces esto, por ende te vas a comportar así y la vida va a ser así, es como que qué Claro. aburridor. O sea, te estereotipan. Sí, demasiado. Ok. Hay un eslogan que he visto que has utilizado varias veces y es: no romantizo la industria, pero tampoco la satanizo. Exacto. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Por qué no la satanizas y por qué no la romantizas? La industria es hermosa, o sea, yo aquí siento que he construido mucho, no solo con el tema de lo que tengo en mi vida, sino lo que tengo como persona, porque me ha permitido conectar con personas brillantes, lo que yo decía ahora, o sea, yo he conocido mujeres tan inteligentes y yo admiro mucho eso en una persona, mujeres, hombres, que han educado mucho como cómo debe ser la vida, cómo debe ser el crecimiento empresarial, qué es lo que debe hacer uno después de... Entonces yo he valorado mucho eso porque yo digo, wow, aquí hay gente que tiene mucho que aportar y gente que incluso tiene más que aportar que una persona del común, sin ser ofensiva, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? Que la industria deja muchas cosas en términos económicos, en temas de crecimiento personal, crecimiento laboral, en buenas amistades, pero también absorbe. Es una industria que debido a la cosificación social, porque es algo que nos toca y es algo que yo misma digo desde mi personalidad, nos toca cosificarnos porque finalmente estamos vendiendo un producto que es nuestro cuerpo, que es nuestra intimidad y que es nuestro cerebro, porque yo siempre he dicho algo, yo soy modelo, pero mi mayor activo es mi cerebro. O sea, si yo no tengo cómo monetizar lo que yo sé, estoy en la nada, porque pues el cuerpo en algún momento pues va a dejar de funcionar. Y si yo no funciono, pues el cerebro con lo que tengo en el resto del cuerpo, pues baila, todo mal. Entonces pasa mucho que la industria hace eso, te absorbe, como que te empieza a chupar, te empieza a dar cositas malas. Yo te estoy dando una persona buena y te permito crecer en este aspecto, pero te vas a hundir en este también. Entonces, por ejemplo, yo en la industria adquirí problemas de salud, como lo que te contaba ahora, que me conectaba muchísimas horas, entonces la cistitis, los problemas estomacales, dejaba de comer, entonces problemas de salud. El tema de la depresión, el no poder, digamos, desligar nuestros problemas, nuestras emociones, porque tenemos que trabajar y obviamente una persona no va a llegar a pagar un servicio y yo mirándolo así. O sea, eso es imposible. Sí pasa, a mí me pasa, porque ya la gente sabe que tengo cara de culo, pero no es lo mismo para todas. Entonces, obviamente uno necesita optimizar, como, bueno, yo estoy teniendo problemas familiares, no sé, se me muere alguien, el perro, el gato, la tía, porque aquí a todas las modelos se nos muere milagrosamente alguien cuando estamos trabajando. Entonces, como que literalmente es desligarte de eso y esa despersonalización te empieza a crear muchas fallas. O sea, por eso yo decía, hay que tener mucha personalidad para uno no morir en el proceso mientras uno está entrando a la industria, porque es muy fácil dejarse manipular. Así la gente diga, es que yo tengo personalidad, es que eso no me va a pasar porque yo soy así, yo soy así. Todas en algún momento hemos pasado por un proceso de influencia que nos ha hecho hacer cosas que han sido cuestionables y cuando uno no tiene el control de eso, por no tener las bases fortalecidas de lo que es uno como persona, es cuando la industria te empieza a chupar, cuando la industria te empieza a robar. O sea, la industria te da dinero, te da muchas cosas, pero también te quita otras. Entonces ahí es cuando las modelos empiezan a tener problemas con las relaciones, problemas familiares, porque ese es el común denominador también de las personas que pertenecemos a esta industria, es que compramos el amor de nuestras familias, porque así es la forma en la que nuestras familias nos están aceptando. Entonces como que eso también empieza a crear ese mini trauma que uno mismo se mete como, ay, bueno, mi familia supuestamente acepta, no, la familia no está aceptando, la familia simplemente te está utilizando como cajero electrónico, porque yo también fui víctima de eso. Entonces como que es un poco duro poder lidiar con tantas cosas juntas. No es lo mismo cuando tú tienes un trabajo tradicional que tu único estrés es como que, bueno, tengo que estudiar, volverme profesional y conseguir un trabajo.
Y si no consigo un trabajo, consigo dinero en otro lado, pero no estoy lidiando con el tema social, con el tema familiar, simplemente con la deuda. Cuando tú entras a esta industria, entonces tu cuerpo es un problema, tu mente es un problema, tu familia es un problema, tus relaciones son un problema, todo se convierte en un problema. Y si tú no lidias con los problemas, independiente de que los culpables sean los demás, siempre radica en uno. Entonces como que es que a ti te va mal por eso, es que tú no progresas por eso. Entonces como que todo siempre llega a uno. Pero, a ver, Aleja, ¿crees que en esto también es clave como, pues, y ahorita que hay como tantísimas herramientas, o sea, ¿crees que es clave, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico también, como, pues, justamente como para lograr equilibrar todo lo que conlleva estar en la Sí, industria? no. Algo en lo que, mira, yo ya tuve estudio, lo tuve hace unos 5 años aproximadamente, yo tuve estudio y yo ya pasé como por todas las etapas de ser modelo, monitora, porque también monitoreé modelos, tuve estudio, fui jefe, administradora, mejor dicho, pasé por todas las etapas, por eso tengo la autoridad de hablarte de la experiencia. Cuando yo tuve estudio pasaba algo y es que yo siempre decía, no, las modelos van a ser una familia y no sé qué, y las modelos se pueden venir a desahogar y las modelos, no. Ahí fue donde yo aprendí que no. Hay algo que le pasa a la industria y es que la mayoría de los estudios siempre le dicen a las modelos que ellas pueden descargar todos sus problemas en el estudio y eso no es así. Total, Eso no súper puede ser así porque si yo fuerte. voy a una empresa, no sé, de plásticos donde yo soy fabricante de X o Y cosa, a mí el jefe no me va a decir, ay, ¿cómo amaneciste hoy? Total, ¿Estás no, 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 triste? no, no. ¿Qué pasa en tu casa? Ve, ¿y tu perrito qué? O sea, eso no pasa. Entonces, ese ha sido como el defecto que ha tenido la industria y es de dejar de ser empresa y pasar a ser Una guardería. exacto, la guardería de las modelos que necesitan desahogarse. Entonces ahí es donde las modelos, claro, empiezan a decaer porque entonces van al estudio llorando, entonces ¿quién las atiende? El monitor. Si no está el monitor, el jefe que es el parcero de todos, porque ni siquiera hay una posición de autoridad hoy día. O sea, yo veo a jefes relacionándose con modelos en los eventos como si fueran las amigas y eso está bien hasta cierto punto, pero en el momento en el que tú me vas a presentar a mí tu empresa, pues yo necesito ver el rango de autoridad y eso ya no existe. Entonces, por eso hoy día los estudios decaen y decaen porque no, es que a la modelo hay que consentirla, es que a la modelo hay que atenderla, es que la modelo, claro, tenemos que humanizar la industria, obvio, pero también es responsabilidad de nosotras como modelos buscar las alternativas porque pues se supone que esto es un trabajo formal, es un trabajo profesional, entonces yo no tengo por qué estar diciéndole a mi jefe qué es lo que está pasando de puertas para adentro en mi casa porque él no me va a solucionar la vida. Yo Claro, estoy yendo a cumplir un trabajo. eso desdibuja un montón también, además, como la profesionalización que yo Exacto. le puedo dar a mi rol si soy del equipo administrativo y a mi rol si soy Sí, del equipo artístico, total, sí. sí. Yo pienso que eso es un tema. Es una falencia grande, o sea, Digamos Sí, que es total. grandísimo. ahorita lo que decías de que muchas familias utilizan a las chicas lastimosamente como cajeros electrónicos, digamos que ahí el problema no es tanto de la industria, sino que la artista al darse cuenta de que la están utilizando, entonces se le crea también un bache en su cabeza por saber como de que si no les doy plata no les sirvo, pero Lo como que les pasa es estoy que, a dando ver, entonces funciona. mira, yo que he trabajado con tanta gente, siempre he llegado como a la misma conclusión cuando tocamos estos temas. Todos tenemos un problema social y es un problema social donde la mayoría de las modelos, muchas son profesionales que no pudieron ejercer en su profesión. Yo incluso tengo un video de eso. Son chicas que estaban en un trabajo siendo acosadas por el jefe y a la hora de ir a derechos humanos a poner la queja, las despidieron. O sea, son chicas que tienen, digamos, como el tema de, ¿cómo es que se llama esto? Cuando son desplazadas. Desplazadas, abusadas. Exacto. O sea, hay muchas cosas, no solo con las mujeres, sino también con los hombres, que recaen sobre las personas que ingresamos a esta industria. Y primero es la necesidad económica de querer una mejor vida y sobre todo el tiempo. Porque no es lo mismo tú ir a trabajar 8 horas a una empresa que te está pagando un mínimo a trabajar 8 horas en la industria Y donde puedes hacerte 7 generar. millones. Exacto, donde puedes hacer más dinero. Y la gente lo ve mal, pero el dinero compra tiempo. Por ejemplo, yo, o sea, a mí todo el mundo las relaciones y muchas personas con las que yo he estado que de pronto no tienen como tanta amplitud con el tema de la información y dicen, como, ay, es que estás viendo tu intimidad y yo sí, totalmente de acuerdo, o sea, y yo asumo la responsabilidad y la consecuencia de poner en venta mi intimidad, pero hacer esto me permitió maternar sola, porque pues yo a mi hija la he levantado sola, maternar sola, poder darle educación privatizada, que eso es un lujo aquí en Colombia, el hecho de tener una vida de calidad que, o sea, yo siempre decía, yo quiero tener una casa en la que yo nunca tenga que sentir la necesidad de irme a la calle y quiero lo mismo para mi hija,
quiero educación de primera para mi hija, quiero salud de primera, o sea, quiero todo lo mejor. No solamente es tener plata porque necesito comprarme un bolso, pagarme un viaje, no, o sea, yo vine a tener mi primer viaje 5 años después de trabajar de día, de noche, de aguantar hambre, de perder concursos, de entender cómo funcionaba la temática de trabajo en una página free, en una página privada, de por qué las modelos tops eran tops. Entonces no es como que yo hice un proceso y al día siguiente me volví millonaria, ¿no? O sea, yo estoy aquí por mérito, porque me lo trabajé. Entonces, eso es lo que pasa, que hay demasiada falla social, por eso todas recaen en lo mismo, porque son personas que tienen una disfunción familiar que de por sí ya viene de la sociedad, de tener hogares monoparentales, de tener padres abusivos o ausentes en su defecto, de que no haya un apoyo, de que siempre solo haya, digamos, como un solo ingreso monetario en casa, y aguantar hambre te pone a tomar decisiones extremas. Y para problemas extremos, pues soluciones extremas. Entonces, yo entiendo que socialmente quieran todo el tiempo como poner en duda la valía de las personas que pertenecemos a la industria, pero eso solo es algo que podemos decir las personas que estamos dentro de la industria y conocemos la real problemática de lo que viven muchos modelos y hombres también, porque hay hombres que están sosteniendo hogares como pueden. O sea, hay demasiados chicos que, por ejemplo, vienen desplazados o que vienen migrantes de Venezuela, que tuvieron que trabajar en lo que les salió, en lo que funcionaba, porque es que cuando el estómago empieza a gruñir y las deudas suman ceros, uno debe tomar decisiones. Entonces no es como que sí, quiero ser modelo porque hay que divertido. O sea, nadie quiere poner su intimidad en venta. Eso no pasa. Y el que la quiere poner, pues va directamente a hacer no por, que es mucho más sencillo, es más rentable, bueno, ya no tanto. y es algo más fácil de hacer, por así decirlo. Entonces, como que todo el mundo siempre habla y habla y habla, pero nunca tienen la información real de lo que pasa aquí adentro con la industria, con las personas que hacemos esto, con la vida de cada persona, y es súper difícil poder escuchar la historia de muchas niñas, porque yo me apersono de las historias y yo digo, wow, o sea, de verdad que hay personas muy valiosas haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, porque es la vida que les tocó. O sea, yo no puedo nacer y elegir, ay sí, qué rico tener una vida de millonaria, no tener necesidades y el día de mañana darme el lujo de estudiar en la universidad que quiero y automáticamente ejercer en esa carrera. Estamos en Colombia. Y así digan que es que aquí los contratos y las leyes y bla, 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 aquí la ley nunca apoya ni siquiera a la mujer. Ni siquiera la mujer. Entonces es muy difícil que todo el tiempo la gente constantemente esté con el tema del juzgamiento, es que los modelos, es que las niñas, es que sí aquello, pero claro, tampoco se están poniendo a ver realmente qué es lo que pasa de adentro para afuera y de por qué las modelos están haciendo esto. Entonces, como ya hay una invalidez social que también radica en el hogar y las modelos se salen del hogar con el objetivo de mejorar su vida, necesitan esa validación familiar. Claro. ¿Y cómo la consiguen? Con plata. Total, sí. Y sí, lastimosamente en muchos hogares sucede así y eso siento que hace un montón de daño a la dinámica familiar, porque también se desdibuja un montón los roles que ocupo con mi familia. Si soy hija, termino siendo casi que la mamá de mis papás, etcétera. Entonces sí, ve, Aleja, la sexualidad cambia después de esa industria. Yo tengo 31 años. No es lo mismo a los 20 que uno todo el día. O sea, las hormonas, cuando uno está teniendo estímulo, claro, uno todo el tiempo quiere estar ahí pegado con la tripita, pero ya a estas alturas, claro, se reduce mucho el libido, porque no es lo mismo a los 20 años que mis estrógenos y mis hormonas están en su pico más alto y así rozagante, rica, hermosa, deliciosa después de trabajar. Yo tengo la energía de continuar eso con mi pareja. Ahora que tengo 31 años, que hago tantas cosas que me impiden, digamos, como poder tener ese esfuerzo físico de culminar en la noche con la pareja, eso cambia, claro, pero cambia más que todo es por el tema del hombre, porque se vuelven como muy rutinarios. La rutina en la sexualidad no está mal, el problema es que cuando uno ya tiene tanto estímulo cerebral y sexual, claro, se convierte como, ay, eso ya no me gusta, como, ya no me activa. No sé, el Itachi, Pero bueno, los juguetes también son válidos. Que esa es la mejor herramienta que pueden tener las parejas hoy día. La juguetería es lo máximo. Eso ayuda mucho porque, a ver, muchos hombres se congelan cuando sienten que van a estar con una chica que es de la industria porque piensan que son unas máquinas. Y de cierta manera sí somos, porque claro, uno ya tiene, digamos, como instaurado eso en la cabeza, pero disfrutamos mucho de los estímulos que no son tradicionales, o sea, que no se queden como en la genitalidad, sino que exploran otras zonas del cuerpo, utilizan juguetes, utilizan los sentidos. Eso, conseguirlo hoy día es complicado. Sí. Es difícil, y cuando uno lo consigue uno se pega unas encoñadas gordas. ¡Ay, no! Pero bravas.
Ve, Aleja, ¿qué te conquista de un hombre? ¿Qué te gusta de un hombre? Físicamente, un cuerpo atlético. O sea, a mí todo me entra por los ojos porque yo me cuido mucho y siento que eso es algo que me da a entender qué tanto se cuida el hombre, el tema del físico. No pues que sea así súper, hiper, mega fornido, pero sí que sea alguien que cuide mucho de su salud. Y me atrapa mucho un hombre inteligente. Me vuelvo muy agüevada cuando me empiezan a hablar Cuando un hombre de se siente- muchos temas. Yo soy muy ok. nerda, yo soy demasiado nerda. Yo como libros, yo sé de muchas cosas, no me las sé todas, pero sé muchas cosas y hablo mucho, soy demasiado parlanchina. Entonces, cuando digamos estoy en una cita con alguien o conociéndome con alguien, si esa persona se queda callada, es como que ay, me quiero ir, qué aburrido. Ok, En entonces cambio, eso cuando un también, hombre el lo veo intelecto. como en su posición y hablando y sabe esto y sabe que yo, y qué rico, tú me tres dientes, ya. Ok, me 3 dientes, o sea, eso ya saben, eso y no, pero sabes que yo creo que en general también eso es afrodisíaco, o sea, si es Es una muy mujer que rico. resuelve, una mujer que está acostumbrada a ser tan independiente, a darse, o sea, pucha, lo mínimo que necesitas es alguien que te ponga como a volar, No, que y te la active un montón. personalidad, ay, es súper, ay, es demasiado agotador espantar hombres. Yo tengo una cara, mi cara. O sea, aquí es porque estoy jijiji, jaja. Pero yo soy una persona que constantemente tengo una cara muy seria, que estoy mirando feo, entonces la mayoría de los hombres se intimidan. Ok, Entonces, rara vez un hombre se me se acerca a hablarme. atreve. Por eso cuando un hombre me habla, yo, este sí es. No, y que aparte Tuvo la autoridad de hablarme, este Aleja no va. es bajita, es caballo de Sí. vieja. Es una morenaza, no, total. Sí. Obviamente tiene sentido que impongas, Sí, total. entonces cuando puedo conseguir que alguien como que cruce esa línea del miedo, de la intimidad, de que, ay, me intimidas y no te quiero hablar, como que es muy rico porque cuando ya me conocen es como, ay, tú estás parchada y yo, deme papacha. Aleja, algo muy random de que te haya pasado en la industria, pero más como chistoso, cómico, divertido. No, muchas cosas. En un privado con un usuario, un famoso, un basquetbolista. Claro, teníamos el Camp to Camp y empecé el privado y yo tenía como un helecho de esas cobijas que son como muy gordas Ujú. y yo no me había percatado de que la cobija estaba como un poquito corrida, entonces yo me fui a arrodillar así haciendo el show, no sé qué, me caí. Pum. Ay, Puse la rodilla donde no era y me fui de jetas y ¡pra! O sea, el computador sonó durísimo. Y ok. cuando me levanté así todo rápido con la cara pegada, el bra por allá montado y él era ¡jua! Y me empezó a tipear y yo eso. Pero bueno, el man, ¿estás Sirvió. bien? Ay, Al no. menos no se salió. Claro, sí. Ok. Y ya así en la creación de contenido, pues a los que me conocen saben que yo he realizado mucho contenido en colaboración con chicas. Tengo una amiga que es actriz y estábamos grabando, ella es muy nalgona. O sea, ¿tú has escuchado Muerte por Snusno? A mí me No. pasó eso. O Ok. sea, era una nalga enorme y yo estaba así abajo de ella, viendo el infinito y más allá y yo sin respirar. Y yo, pues bueno, ya, si así se siente, bienvenido sea Dios. Ah. Pero reaccionaron rápidamente, o Que sea, no, ella no se estaba dando cuenta porque estábamos Marica. haciendo un show en la ducha. Yo bajé a hacer ciertas acciones y resulta que como ella era tan nalgona, la nalga me estaba tapando la nariz. Entonces yo estaba como así y el agua estaba cayendo. Ay, Entonces no. cuando trataba de respirar, el agua entraba Y por la con nariz y me empecé a agua. ahogar. Y yo le empecé a pegar en las nalgas y ella pensó que era parte del El show. show. Y yo, Y todavía ay, yo ahogada. ahogándome y ella no entendía y me metía más la cabeza y yo, Dios, hasta que me tocó aruñarle y empujarla y se cayó. Ay, marica, no, pero es Pero que todo respiré, o mueve sea, la estoy escena. viva, fue Total. bueno, hizo parte del show. Solo haces colaboraciones con mujeres. Sí, 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 Ok, sí. ok, vale. ¿Qué te has comprado así que vos digas, esto fue carísimo, pero me encantó? Ay, no tengo banalidades, la verdad. O sea, con el tema material como que nunca tuve atracción ni por las carteras o que por la ropa, zapatos, o sea, como que no fue algo que hiciera parte de mi personalidad, gracias a Dios. Pero sí he sido muy gastoncita con los viajes. Yo he Con los viajado muchas viajes. veces a Suiza por lo de las vacas, lo que te decía. Entonces, uno de los tantos viajes que hice, que me quedé un mes en Suiza, literalmente fui solo para ir a visitar granjas y acariciar vacas. No, y Suiza es carísimo. Que es Sí. costosísimo, Es pero es la mejor carísimo. experiencia. O sea, primero es un país que huele muy rico. Yo soy una persona muy olfativa. Ya todos los países de Europa donde iba, yo decía, Dios mío, pero la gente que se echa acá que huele tan mal. O sea, son demasiado desasiados, como que no cuidan sus olores corporales. Entonces se me dificultaba mucho poder sentirme cómoda en un país, sobre todo en verano.
Y cuando llegué a Suiza, como es un país tan natural, huele muy rico, o sea, huele delicioso, hay demasiada limpieza, la gente es muy Muy limpio. amigable, el tema de los animales, yo tomaba agua de la montaña porque yo me iba a escalar montañas, o sea, uno puede tomar agua literalmente de la montaña, entonces como que se volvió una experiencia demasiado linda y sentía que allá encontraba como que mucha paz. O sea, te irías a vivir a Suiza. Sí, esa sería una opción, yo sí, una vejez allá, perfecto. Y para tu hija también sería maravilloso. No, yo soy muy patriota. A mí me gusta mi Colombia. A mí me encanta mucho Colombia. Yo amo Colombia. Siempre que tengo la oportunidad de hablar bien del país lo hago porque Colombia es un país muy rico en muchas cosas. Entonces como que nunca sentí la necesidad de irme, aunque tuve la oportunidad. Siempre decía porque, bueno, ¿será que me voy, me quedo? Es que en Europa hay más posibilidades, pero si yo tengo dinero en Colombia puedo hacer las posibilidades para mi hija. Entonces como que yo decía, no, Europa no, o sea, Ok. Colombia lo tiene todo, la gente, la comida, el ambiente, el clima me gusta mucho, el poder literalmente coincidir con un vecino, o sea, aquí hay demasiado calor humano y eso es algo que en otros países, porque he visitado muchos países, no hay. Sí, son más casasolas, más Exacto, derechos. entonces la gente piensa que eso no influye, pero realmente la relación social sí influye mucho en el desarrollo de la personalidad, en la forma en la que tú te sientes en un lugar. Yo decía, no, mi vida en otro país, no, yo amo Colombia, pero una vejez en Suiza sí sería Sí, soñada te la porque es imagino. demasiada paz. Así, en una finca bien hermosa, con tus Con vaquitas. vacas, Yo, lleno de yo vacas. te digo cuántos francos necesito. Sí, porque fue, ¿Cuántos? pucha, es Ah, demasiado. El franco suizo vale como 5.000, no, no sé es en cuánto está en estos carísimo, es momentos, carísimo. 5.500, 6.000. 500, sí. Es Está costoso. buenísimo. Qué rico El ganar en McDonald's más francos. costoso que me he comido me lo comí en En Suiza, Sí, Suiza. es en demasiado Ginebra. costoso, es No, demasiado. pero es que sí, o sea, 5.500. O sea, si lo convertís, obviamente, es loco. 5 veces, imagínate, eso es demasiado dinero. Total. Por eso digo, me siento muy afortunada en cosas de la industria como esa, o sea, darme el lujo de viajar, es algo que mucha gente no puede hacer. No, y el éxito no se ve igual para todo el mundo, Aleja. O sea, yo siento que hay personas que dicen, o sea, es que yo, o sea, quiero y mi sueño es comprar una casa a mi mamá, por ejemplo, ni siquiera para ellos a Ajá. veces, pero para otros es que, pucha, quiero conocer y Un viajar y hacer eso. carro. Para otros son carteras, o sea, creo que para cada uno es supremamente diferente. Sí, total. Sí, yo no, gracias a Dios, como que nunca le vi el sentido a tener accesorios porque finalmente son cosas que no me llevo, Ujú. que solo son como un moldecito que me sirve como para un momento y está bien. O sea, yo tengo amigas que sí disfrutan de eso y yo las veo felices y yo, chimba, o sea, si Chévere, disfrutan de ajá. eso, bacano, Bacano. porque cada quien tiene sus gustos y las cosas que lo hacen felices, pero yo siempre decía como viajar, vacas. Y las vacas, o sea, importante, vacas. Ok. Pero entonces sí, ¿cuántos países es que llevas? No, ya a los 30, sí, Imagínate, ya. ya a los 30, entonces la No, He industria. o sea, paseado mucho, juepucha. sí. Y lo que enriqueció, me imagino, que también tu perspectiva del mundo ha sido impresionante. ¿Has viajado con tu hija? No, el progenitor no me la deja salir. Ay, no, qué Ah, egoísta. no. Oiga, progenitor, por favor. O sea, Ay, está sí. bloqueándole Déjala una salir, por posibilidad favor. hermosa No, a su eso ha sido hija, una por lucha Dios. porque, por ejemplo, en Suiza, en el viaje largo que hice a Ay, Suiza, no. cuando me iba un mes, que me la dejaba ir y yo listo. Mandé los papeles, no, que no le iba a dejar ir. Cuando yo ya tenía todo comprado y yo, ¡ay! O sea, se perdió la plata, se perdió la ilusión porque, claro, la niña es como verme viajar. Y ella Claro. quedándose aquí en la casa, obviamente yo la pongo a viajar allá también aquí en Colombia, pero no es lo mismo Pero yo No en es lo Europa, mismo. haciendo y deshaciendo, y ella aquí, no sé, en San Andrés, Cartagena, otra ciudad, y es como que, pues bueno, Ay, no, qué rabia. sí, es complicadito, pero ya No, existirá la oportunidad resignada. porque ya salió una nueva ley donde uno mete a esta gente al redam. O yo, mamá, para que sepa. ¿Cómo así? Explica Cuéntanos un eso. Sí, poquito. salió una nueva ley que es como a los deudores morosos familiares se meten como en una plataforma que se llama el redam. Y es lo que hace que, digamos, no se pierda a la totalidad, pero se pierdan ciertos derechos paternales para que la mamá pueda, como, digamos, interceder. Entonces, en este caso, si yo tengo a mi expareja, el padre de la niña, en esa plataforma, o sea, si él radica en deudores morosos, yo puedo yo misma firmar el permiso y ella sale sin necesidad del permiso del padre. Por Ah, favor, Ya qué súper. por fin, maravilla, pues salió este total. año, o Sí, sea, porque si no imagínate toca ya, esperar entonces hasta los 18, exacto, pues Dios imagínate Mínimo yo mío. se ya en pone súper 5 juicioso con la años. mensualidad. Ah, No, pero Pues, pues está bien, eso ya las beneficia un montón. sí, total, Sí, no, pues también para lo que dan. no da. no, pero sí se puede, no, ahorita hay múltiples, o sea, lo que pasa es que el proceso es muy tedioso, el Sí. proceso es demasiado tedioso, creo que por eso la mayoría de personas desisten de este tipo de procesos, pero no sé. Sí, yo llevo años. Bueno, una última cosita para que vayamos acabando antes de la actividad. Vi que estuviste en el Bucarest.
Sí. ¿Estuviste nominada? ¿Qué pasó? No. ¿Cómo fue? ¿Qué? No, yo fui al Bucarest literalmente a hacer networking, Ok. a trabajar pues como con las empresas que tenía. ¿Y qué tal el evento? El evento me impresionó mucho en términos, a ver, yo soy una persona muy complicada de deslumbrar, pero cuando tú te sientas en una mesa con tantos empresarios en donde ellos no hablan de miles de dólares, sino de millón de dólares, es demasiado impactante porque uno dice, ¿cuánta plata hay en el mundo? O sea, en una de las fiestas, solo la fiesta, el dueño del evento era diciendo, no, me gasté 3 millones de dólares en esa fiesta y yo, Ok. ¿cuánto? ¿Cuánta Yo me humillación en acomodaba una así, mesa? yo tomaba un sorbito de Jagger y yo, ¿cuántos? ¿3 qué? ¿Y por qué Jagger? Bueno, paréntesis. En una mesa donde se hablando de Paréntesis, millones de paréntesis. dólares. Para las personas que no saben qué es el Bucarest es el evento donde premian el entretenimiento adulto y es el evento más importante a nivel mundial. En Europa. En En Europa. Europa. Sí. Entonces, como que eso sí me impactó mucho, la forma en la que hacen negocios allá. Por ejemplo, yo estaba tratando de hacer como negocio con una aplicación que tenía de inteligencia artificial y escuché una sugerencia que me pareció demasiado descabellada. Y era como, ay, ¿será que si yo vendo este proyecto en $500,000 entra? Y es que no, eso es muy poquito. Y yo, ¿qué? ¿Cómo Ok. así? Cuando me van diciendo, no, véndeselos a $1,000,000. Y yo, no, ¿cómo que $1,000,000? Eso es demasiada plata. Y digamos, no es lo mismo negociar con personas de acá a negociar con las personas de allá porque todos piensan en números muy grandes. Entonces, si tú estás negociando con alguien de allá que ya tiene una trayectoria, digamos, ya más establecida en temas económicos, con la industria, en otros trabajos, etcétera, etcétera, ellos literalmente necesitan o sea, que lo mismo que ellos invierten sea lo mismo que pierdan o ganen. Entonces, si tú les ofreces un negocio muy bajito, no les sirve. No me sirve, Entonces, total. como que yo decía, wow, en Colombia esto no pasa porque la gente siempre está pensando, es que si perdemos, perdemos tanto dinero. En cambio, allá, como no, o sea, O si. pidiendo rebaja, ¿en cuánto me lo vas a Exacto, dejar? ajá. Entonces, allá es como literalmente perdí el negocio porque me dijeron, no, es muy poco dinero y como es muy poco dinero, no representa una gran ganancia. Y yo, ¿qué? Bueno, pero Yo, una Dios lección, mío, ¿no? sí. Ay, El evento pucha. es muy chévere, nada que ver a lo que hacen en Colombia porque siento que allá hay mucho orden. Es demasiado organizado, es demasiado a la hora que es, esto aquí, esto allá, entonces como que en eso sí me parece que es Pero también una es más gran. pequeñito, Aleja. Sí, Es un es más evento mucho pequeño, más pequeño. exacto, por ende es mucho más manejable, porque es Total. pequeño, pero digamos en el tema de las fiestas, sí fue como lo que más me impresionó, las fiestas, porque fue, pucha, o sea, que había de todo, yo era así mirando para el techo y había algo, mirando para el frente, había algo mirando para los lados, y yo, Dios mío, pues esta gente, ¿por qué gasta la plata así? O sea, mucho show. Sí, Ok. demasiado, es demasiado impresionante. Y me parece que los exponentes que van a hacer las conferencias da mucha puntualidad, o sea, en el sentido de la información. Es información que de verdad enriquece al público, a pesar de que son pocas personas, son pocos panelistas, la información que dan es información muy valiosa y son cosas que acá no existen todavía, digamos como en muchas áreas dentro de la industria y allá sí. Entonces como que entrar a las conferencias también se volvió algo muy enriquecedor. Súper rico. Qué Sí, cool esa experiencia. sí. Súper chévere. Bueno, Janita, hagamos la actividad entonces. Fast Comienza tú, confessions. Fast Pero son Confession. 4, Dios mío, chiquis. bueno, va. Empiece pues Juan Diego. Bueno, tu mayor fuerte, ¿el carisma o la constancia? Carisma. ¿Sí? Sí, yo O también sea, yo creo soy que sí. disciplinada, pero siento que me gana más el carisma. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar 4 horas bien pagas o 8 a medias? No, 4 horas bien pagas, obvio. O sea, lo practicas, de hecho. Sí, sí, total. Aleja, ¿invertir la plata en un negocio o darte un viaje de lujo? Ay, Esa sí estuvo Te toca dura. escoger. ay, pues sí, ya tengo 30, entonces ya me toca invertir. Ya no puedo estar viajando por viaje. O sea, en ese momento de vida escogerías. Invertir, Ok. sí, todo hay que invertirlo. El peor consejo que te dieron cuando empezaste en la industria. Dalo todo gratis. Conéctate. O sea, te dieron ese Sí, consejo, en sí, serio. claro, porque Ok. cuando yo empecé, digamos, las pruebas se hacían eran en páginas free. Ah, sí, Y la como mayoría de hacían, las Sí. usaban modelos. como cuentas para ensayos, Exacto, ¿cierto? entonces siempre la mayoría de las modelos ya estaban haciendo show y yo era como, ay, no, yo no quiero, entonces como que nunca vi rentable ese consejo, no lo Ok, hagan. ok. Ve, Aleja, ¿qué es lo que más te genera orgullo de decir esto lo pagué yo solita con mi trabajo? Le regalé un lote a mi hija, Ay, eso ¡Qué está belleza! maravilloso. se lo Sí. regalé de Navidad con una carta súper linda, entonces como que, uy, siento que ahí dije, bueno, ya, porque como he pasado por tantas cosas económicas dentro de la Ujú. industria, digamos, al principio no tenía
como el conocimiento de cómo manejar el tema de las finanzas, ganando tanto dinero, porque uno piensa que la plata nunca se va a acabar. Entonces ahí es donde recae el error, porque entonces uno gasta y le invito si a se este y acaba. pago a este, claro, se acaba. Entonces como que digamos no hice un patrimonio y yo decía, mierda, me quedé sin plata, después de que hacía tanta plata, ¿cómo se me perdió la plata? Cuando yo me he quebrado 3 veces económicamente. Esa fue la primera quiebra, la segunda quiebra. Yo estaba tratando de conseguir una casa, pasé por un proceso de salud que tuve que pagar de manera particular y el proceso me dejó en la calle. O sea, porque era esperar a que la EPS me diera citas mensuales cuando las citas debían ser semanales o yo misma encargarme de pagar particularmente y la Proceso. salud en Colombia particular es costosísima. Costosa. Entonces se me fue todo el dinero que había ahorrado ahí. Dije, bueno, la tercera es la vencida y la tercera pues me casé. Y en el divorcio perdí todo. Esa no fue una buena inversión. Esa fue la peor inversión. Entonces como que dije, bueno, de aquí para adelante ya todo lo que sea, todo lo que entre, todo lo que llegue para la niña. Entonces como que pude por fin asegurarle algo a ella porque finalmente yo puedo trabajar, o sea, desde que yo tenga salud, yo puedo seguir trabajando en lo que sea que me salga trabajo, pero sí como que necesitaba ya una garantía de vida que si a mí algo me pasa o que de pronto no sé, me rompe una pierna, uno nunca sabe, no pueda seguir trabajando en lo que hago, pues necesitaba una garantía de que si algo pasaba, pues ya ahí había La un niña seguro. estuviera bien. Exacto, entonces como que, uy, eso me, es el regalo Y más además lindo. que para ella, o sea, pues es que no le estás dando como una casa, un juguete, o sea, le estás dando el terreno literalmente donde puede materializar mil Sí, cosas. Súper exacto. cool. Qué regalo tan lindo. Yo creo Obvio. que Aleja es súper adicta al Claro, Pero yo creo que apunta. es Ratatatatata. pero es uno de los juguetes como más tops, ¿no? Más favoritos de Sí, Sí, casi esos es son de los todas. muy favoritos de favorito todas de las las niñas. chicas. No, Yo es que creo eso es una que cosa sí. mágica, o sea, el que inventó. ¿Ustedes saben quién inventó los juguetes? ¿Quién? Cleopatra. Ok. Sí. ¿Por Sí, qué lo ella inventó empezó Cleopatra? metiendo abejas en un forrito de piel de cabra, porque los primeros condones se hacían de ahí. Entonces ella metía abejas, le hacía un nudito, lo sacudía y se lo metía. Y ya Ay. después, eso fue obviamente No la picaba. Yo no lo... evolucionando, sí, fue evolucionando y ya el no lo primer ¿Cómo le picaba. masturbador, quedó el sí, chochón? pero muy inteligente, gordo, o Pero sea, claro, míralo, o sea, todo lo que... marica, o sea, esa mujer era una crack. sí, para todo, o No, sea, y qué mujer Cleopatra tan brillante, hasta para espectacular. eso era brillante. ¿Cómo haría el amor esa vieja? Ay, Dios mío, debe ser increíble. Bueno, señores y señoras, Culminamos hemos acabado. Muchísimas gracias, Aleja. con todo el amor. Súper Ay, bienvenida Aleja, por sí. acá siempre. Muy rico, qué rico tenerte como invitada. Estoy segura que van a aprender un montón los que escuchen este episodio y de verdad, muchísimas gracias. Un Con todo placer el amor. conocerte. Gracias Sí. igualmente. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.